Parece que con ese aluvión de información que hemos tenido en las últimas semanas, todos conocemos los típicos síntomas del COVID-19. Tos seca, fiebre, malestar. Ahora bien, todavía no existe ningún tratamiento eficaz para evitar el contagio del coronavirus. Por eso lo más importante a día de hoy es la prevención, y más aún la prevención de riesgos laborales en el ámbito del trabajo. La normativa más importante que va a ser objeto de aplicación en este asunto va a ser tanto el Reglamento de Protección de los Trabajadores frente a riesgos biológicos, que es el Real Decreto 664/1997, el Reglamento de Protección de los Trabajadores frente a agentes químicos, el Reglamento de Protección de los Trabajadores en cuanto a equipos de protección individual y especialmente el Reglamento de Protección de los Trabajadores frente a lugares de trabajo y los riesgos que puedan surgir en los lugares de trabajo. 486/1997 de 14 de abril. Tenemos que distinguir dos tipos de empresas: aquellas que por su naturaleza especial los trabajadores puedan sufrir un riesgo profesional al entrar en contacto con el COVID-19, por ejemplo, instalaciones sanitarias, hospitales, funerarias, laboratorios, etc., de aquellas en las que los trabajadores excepcionalmente podrían tener contacto con el coronavirus por ser contagiados por otros trabajadores que estén infectados. Generalmente en todas las empresas se va a tener que respetar las medidas que las autoridades sanitarias nos han dado. Es decir, constantemente lavarnos las manos. Si se estornuda, tratar de utilizar un pañuelo o, en su caso, estornudar entre el ángulo del codo. Medidas higiénicas como la limpieza constante de los pomos de las puertas, las barandillas, botones, ordenadores, teléfonos móviles, aquellos lugares donde los trabajadores coloquen sus manos, por lo tanto. Asimismo, es muy importante que exista una protección especial para los trabajadores que se dediquen a esta limpieza de las superficies donde pasen otros trabajadores. Otro de los factores más importantes es dar información a los trabajadores, y es que las empresas deben de dar una información especial a los trabajadores para que estos puedan tener conocimiento de cómo actuar a efectos de evitar contagios. Se deberá de incluir que efectivamente los trabajadores y las trabajadoras deberán no estar a menos de 2 metros de distancia, y lo mismo aquellos trabajadores que puedan tener contacto con el público. Los trabajadores, por tanto, deberán de tener una distancia respecto del resto de los trabajadores de 2 metros al menos, así como si tuviesen contacto con el público de al menos 2 metros. Eso sí, si hubiese algún tipo de mampara protectora, no será necesaria esta distancia de seguridad de los 2 metros. La medida principal que viene prevista en el decreto ley que declara el estado de alarma es el teletrabajo. Por tanto, todas aquellas empresas que así puedan deberán de hacer que sus trabajadores trabajen desde casa, que teletrabajen. Si no fuera posible y el trabajador tuviese que acceder a su puesto de trabajo físicamente, igualmente hemos visto que caben opciones de redistribución de la jornada que deberán de ser tenidas en cuenta por parte de la empresa. La idea, por tanto, es que la empresa, mediante el establecimiento de sistemas de distribución de la jornada, garantice que el mínimo posible de trabajadores estarán al mismo tiempo. Eso sí, sin perjuicio de los derechos de adaptación de la jornada y reducción de la jornada que veíamos en capítulos anteriores. En lo que respecta a establecimientos sanitarios o empresas en las que por su riesgo profesional podría haber un contacto con coronavirus, hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones. En primer lugar, la empresa deberá hacer una evaluación de riesgos laborales específica relacionada con el nivel de riesgo que pudiese existir una vez identificada la presencia de COVID-19 en el centro de trabajo. Hablamos de instalaciones sanitarias, de laboratorios, de funerarias o de otro tipo de trabajos que se encuentren íntimamente relacionados, por ejemplo, la limpieza o el transporte dentro de este tipo de actividades. Una vez que han sido identificados los riesgos y que se ha evaluado cuáles son los riesgos que pueden existir en este centro de trabajo, esta evaluación deberá de ser repetida periódicamente cuando las circunstancias hayan cambiado, cuando, por ejemplo, el riesgo que se haya actualizado sea diferente al que se evaluó previamente y ello requiera, por tanto, una actualización de esta evaluación de riesgos laborales. Una vez ya se ha identificado dicho riesgo, será necesario hacer una planificación de la acción preventiva, es decir, una planificación de cuáles son las medidas de prevención de riesgos laborales, incluyendo, por tanto, los equipos de protección individual, que sean a tal efecto necesarios para cada rama de actividad concreta y específica. Por lo tanto, en cada empresa, una vez que se han tenido en cuenta cuáles son los riesgos que existen, deberán de planificarse cuáles son los equipos de protección individual, guantes, mascarillas, trajes, botas, etcétera, que sean necesarios para garantizar de esta forma la evitación de cualquier tipo de contacto. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El Ministerio de Sanidad ha establecido diferentes escenarios de riesgo en los que se podrían encontrar los trabajadores, entendiendo así exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. Pues bien, en cuanto a trabajadores que se encuentren en situación de exposición de riesgo, aquí se encontraría el personal sanitario asistencial y no asistencial que atiendan a una persona sintomática. También los técnicos de transporte sanitario que hayan tenido contacto con personas sintomáticas, etc. En ese sentido, la evaluación de riesgos laborales deberá de establecer, ante el riesgo específico, cuál es el equipo de protección individual de protección biológica que sea necesario y, en determinadas circunstancias, una serie de equipos de protección frente a aerosoles o salpicaduras. En cuanto a trabajadores que siguen en situación de exposición de bajo riesgo, que directamente no entre en contacto estrecho con una persona sintomática, como acompañantes para el traslado, celadores, camilleros, personal de laboratorio, etc. En este sentido, la evaluación de riesgos laborales establecerá cuáles son los componentes de equipo de protección individual adecuados que garanticen la protección biológica del trabajador. Finalmente, respecto a trabajadores cuya exposición sea de baja probabilidad, aquí podríamos encontrar a personal administrativo, técnicos de transporte sanitario que no entren en contacto con el paciente, conductores de transportes público, policías, guardias civiles, bomberos, etc. En principio, no será necesaria la utilización de un equipo de protección individual, no obstante, en distintas situaciones se determinará la necesidad del uso de protección respiratoria o de guantes de protección. Una de las principales novedades que ha acaecido en las últimas semanas es la modificación de la incapacidad temporal. Y es que aquellos trabajadores y trabajadoras que, como consecuencia de un aislamiento preventivo o como consecuencia de encontrarse en estado de contagio por el coronavirus, van a percibir la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Es decir, el 75% de la base reguladora desde el día siguiente en que se encontrasen en dicha situación. Podemos preguntarnos qué ocurre con ese trabajador, esa trabajadora, que sigue en situación de aislamiento preventivo y que finalmente no han sido contagiados por coronavirus. Igualmente van a percibir desde el día 1 en que se encuentren en esta situación de aislamiento la prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Y un último detalle. En aquellos casos en los que los trabajadores utilicen las mismas herramientas, se evitará el uso directo entre unos y otros. Deberán de utilizar guantes u otro tipo de sistemas para garantizar que entre el uso de la herramienta entre uno y otro trabajador, ésta sea previamente limpiada.